Mensaje. 1 Crónicas. Capítulo 1. 1 Adán, Set, Enos, 2 Cainán, Mahalaleel, Jared, Develación. Adán representa al hombre primordial, el prototipo andrógino que contiene dentro de sí al varón y a la mujer. Set simboliza la sucesión espiritual, la línea interna que sustituye a Caín y Abel. La herencia de la conciencia. Enos significa la fragilidad del hombre terrenal, recordándonos que todo linaje humano es perecedero si no se trabaja en lo interno. Cainán refleja la cadena kármica que se transmite por herencia. Mahalaleel significa alabanza de Dios, indicando que el hombre debe aprender a glorificar al ser en su interior. Jared señala descenso, aludiendo a la caída del espíritu en la materia, a la encarnación del alma en mundos densos. Mensaje. 3 Enoc, Matusalén, Lamec, 4 Noé, Sem, Cam y Jafet. Develación. Enoc representa la transmutación y el camino de la iniciación, aquel que caminó con Dios y fue llevado sin ver muerte. Matusalén indica la larga duración, el proceso extenso de la experiencia humana antes de la purificación final. Lamec, padre de Noé, significa la herencia de la dualidad, la preparación para la hora del arca. Noé simboliza al iniciado que construye el arca, el cuerpo interno de luz para sobrevivir al diluvio de pasiones. Sen es la línea espiritual y solar, origen de los pueblos escogidos. Cam representa la fuerza instintiva caída. Jafet es el símbolo de la expansión intelectual que debe ser redimida. Mensaje. 5 Los hijos de Jafet. Gomer, Magó, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. 6 Los hijos de Gomer. Askenaz, Rifat y Togarma. Develación. Estos nombres simbolizan las distintas corrientes de la mente humana en expansión sobre la tierra. Representan razas, pero también fuerzas psíquicas que se diversifican en la humanidad. Indican ramas de la herencia mental y cultural, manifestaciones de la multiplicación de la mente concreta. Mensaje. 7 Los hijos de Javán. Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. 8 Los hijos de Cam. Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Develación. Son las fuerzas del comercio, del intercambio y del mar. Energías humanas que expanden cultura y materia, pero que deben ser sublimadas en sabiduría. Cam engendra los linajes del instinto y la pasión material. Cus representa las tierras ardientes de deseo. Mizraim, Egipto, simboliza la esclavitud de la mente racional. Fut es la dispersión. Canaán representa la tierra caída en idolatría, pero también el campo de trabajo del iniciado. Mensaje. 9 Los hijos de Cus. Seba, Avila, Sabta, Raama y Sabteca. Y los hijos de Raama. Seba y Dedán. 10 Cus engendró a Nimrod. Este comenzó a ser poderoso en la tierra. Develación. Representan estados anímicos inferiores, pasiones y civilizaciones sumergidas en los sentidos. Sus descendencias multiplican el deseo y la idolatría. Nimrod es el símbolo del hombre caído que se hace poderoso en la materia, edificador de la Torre de Babel, representante del ego que desafía a lo divino y se enorgullece de su poder mundano. Mensaje. 11 Mizraim engendró a Ludim, Anamim, Leabim, Naftuim, 12 Patrusim y Casluim. De estos salieron los filisteos y los caftoreos. Develación. Todas estas naciones representan las multiplicaciones del ego, los enemigos internos que combaten al alma. Los filisteos son las pasiones que continuamente oprimen a Israel interior. Mensaje. 13 Canaán engendró a Sidón, su primogénito. 14 y al Eteo, y al Jebuseo, y al Amorreo, y al Gergeseo. 15 y al Ebeo, y al Araceo, y al Sineo. 16 al Arbadeo, y al Cemareo, y al Amateo. Develación. Aquí se enumeran los pueblos que deben ser vencidos en la tierra prometida. Cada nombre representa defectos psicológicos, yoes que habitan en la tierra interior y que el iniciado debe eliminar con la ayuda del Cristo íntimo. Mensaje. 17 Los hijos de Sem. Elam, Asur, Arfaxad, Lud, Aram, Uz, Ul, Geter y Mesec. 18 Arfaxad engendró a Sela y Sela engendró a Eber. Develación. Sem engendra las corrientes espirituales. Elam representa las fuerzas ocultas, Asur a la severidad de la ley, Arfaxad a la línea mesiánica, Lud a los aspectos de lucha, Aram a la fuerza del verbo, Uz a la paciencia, Ul a la fortaleza, Geter y Mesec a potencias menores que completan la herencia. Aquí se marca la línea santa de la tradición. Eber es el origen de los hebreos, el pueblo del cruce, de los que buscan pasar del mundo profano al mundo divino. Mensaje. 19 Y a Eber nacieron 2 hijos. El nombre del uno fue Peleg, por cuanto en sus días fue dividida la tierra, y el nombre de su hermano fue Joctán. 20 Y Joctán engendró a Almodad, Selef, Azarmabet, Gera, 21 Adoram, Uzal, Dicla, 22 Ebal, Abimael, Seba, 23 Ofir, Avila y Jobab. Todos hijos de Joctán.
Develación. Peleg simboliza la división de lenguas, la separación de los hombres y el inicio de las confusiones. Joktan significa lo pequeño, lo humilde, recordando que lo pequeño puede engendrar multitudes espirituales. La lista de hijos de Joktan indica la dispersión de pueblos y culturas. Cada nombre es símbolo de estados de conciencia fragmentados que se alejan de la unidad primordial. Mensaje. 24 Sem, Arfaxad, Sela, 25 Eber, Peleg, Reu, 26 Eru, Nacor, Tare, 27 y Abram, el cual es Abraham. Develación. Esta es la línea directa de los patriarcas que conducen a Abraham, padre de la fe. Abraham representa al iniciado que sale de Ur de los Caldeos, la confusión psíquica, para buscar la tierra prometida del ser. Mensaje. 28 Los hijos de Abraham, Isaac e Ismael. 29 Y estas son sus descendencias. El primogénito de Ismael, Nebaiot, después Cedar, Adbeel, Misam, 30 Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Getur, Nafis y Cedema. Estos son los hijos de Ismael. Develación. Isaac simboliza al hijo de la promesa, fruto de la transmutación, el alma espiritual. Ismael es el hijo de la carne, nacido según la voluntad humana, figura de la naturaleza inferior que también tiene su herencia. La descendencia de Ismael representa las fuerzas del alma ligada al mundo exterior. Cada uno de estos nombres corresponde a impulsos, tribus internas que pueblan la psique del hombre y que deben integrarse o trascenderse. Mensaje. 31 Y Cetura, concubina de Abraham, dio a luz a Zimram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Asúa. 32 Los hijos de Joksán. Seba y Dedán. Develación. Cetura representa los aspectos ocultos y secundarios de la conciencia. Sus hijos simbolizan los agregados psíquicos, las múltiples tendencias de la mente inferior que brotan aún del iniciado. Zimram, Joksán, Medán, etc., son fuerzas internas que el discípulo debe conocer y sublimar. Seba y Dedán aluden a las potencias mercantiles del alma, las negociaciones internas con el deseo. Son los intercambios psíquicos, las transacciones ocultas del ego en el terreno de la mente. Mensaje. 33 Los hijos de Madián. Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Cetura. 34 Y Abraham engendró a Isaac, y los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel. Develación. Madián simboliza la mente calculadora, llena de razones y excusas. Sus hijos, Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda, son los distintos razonamientos que esclavizan al alma, las voces múltiples que confunden al buscador en el desierto de la mente. Aquí aparece la línea central. Isaac representa el sacrificio interior, el altar del corazón. De él nacen Esaú, el hombre profano, esclavo de lo material, e Israel, el alma que lucha con Dios, el iniciado que batalla contra sus pasiones. Mensaje. 35 Los hijos de Esaú. Elifaz, Reuel, Jeús, Jaalam y Coré. 36 Los hijos de Elifaz. Temán, Omar, Cefo, Gatam, Cenaz, Timna y Amalek. Develación. Los descendientes de Esaú son ramificaciones del materialismo. Elifaz y Reuel representan la fuerza bruta y la riqueza vana. Jeús, Jaalam y Coré son expresiones de la dispersión psíquica, las múltiples ataduras que encadenan al hombre común. Amalek, en especial, es el enemigo oculto del alma, la fuerza del ego que siempre ataca al Israel íntimo. Temán, Omar, Cefo, Gatam y Cenaz son distintas modalidades de la mente pasional. Timna, la concupiscencia. Mensaje. 37 Los hijos de Reuel. Naat, Zera, Sama y Miza. 38 Los hijos de Seir. Lotán, Sobal, Zibeón, Aná, Disón, Ezer y Disán. Develación. Son aspectos de la herencia psíquica del hombre terrestre. Naat, resignación pasiva, Zera, la semilla del deseo, Sama, la ilusión, Miza, el apego. Seir encarna la naturaleza instintiva y animal. Sus hijos son las 7 potencias instintivas que gobiernan la psiquis inferior. La ira, la lujuria, la codicia, el orgullo, la envidia, la pereza y la gula. Mensaje. 39 Los hijos de Lotán. Ori y Omam. Y Timna fue hermana de Lotán. 40 Los hijos de Sobal. Albán, Manaat, Ebal, Sefo y Onam. Los hijos de Zibeón. Aja y Aná. Develación. Ori y Omam son ramificaciones del instinto ciego. Timna, como hermana, señala la energía sexual femenina, vinculada a la caída de los pueblos edomitas. Aquí se representan linajes de pensamientos y pasiones específicas. Cada nombre corresponde a una vibración del ego, fuerzas que multiplican la confusión de la psique. Mensaje. 41 Disón fue hijo de Aná. Los hijos de Disón. Amram, Esbán, Itran y Kerán. 42 Los hijos de Ezer. Bilán, Zaabán y Jaacán.
Los hijos de Disán, Uz y Arán. Develación. Estos nombres revelan procesos de degeneración psíquica. Multiplicaciones del yo en sus variadas formas. Son la descendencia del error en la conciencia. Bilán, Zaabán y Jaacán son reflejos de la mente vanidosa. Uz y Arán representan regiones internas de confusión y desierto espiritual. Mensaje. 43 Y estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase rey sobre los hijos de Israel. Bela, hijo de Beor, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. 44 Y muerto Bela, reinó en su lugar Jobab, hijo de Zera, de Bosra. Develación. Los reyes de Edom son los reyes del ego, que gobiernan en el hombre antes de que el Cristo íntimo reine en el corazón. Bela, hijo de Beor, y su ciudad Dinaba, simbolizan la soberbia y el dominio del yo animal. Jobab significa la continuidad del ego bajo otras máscaras. Cada rey muerto es reemplazado por otro yo, otra pasión, otra forma de esclavitud. Mensaje. 45 Y muerto Jobab, reinó en su lugar Usam, de la tierra de los temanitas. 46 Muerto Usam, reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el cual hirió a Madián en la campaña de Moab, y el nombre de su ciudad fue Abit. Develación. Usam representa la violencia interna, la fuerza de los temanitas, que se oponen a la serenidad espiritual. Hadad es la mente guerrera, que combate incluso a sus propios razonamientos, Madián, pero en tierras de Moab, símbolo de la degeneración sexual. Su ciudad Abit señala el estado de ruina interior. Mensaje. 47 Muerto Hadad, reinó en su lugar Sanla, de Masreca. 48 Muerto también Sanla, reinó en su lugar Saúl de Rehobot, que está junto al río. Develación. Saúl de Rehobot representa la mente expandida hacia lo externo, Rehobot. Espacios. El río es la corriente de la vida que arrastra al hombre común. Baal-Hanán es culto al ídolo interior, culto a los valores materiales. Akbor, que significa ratón, alude a la mezquindad del ego. Mensaje. 49 Y muerto Saúl, reinó en su lugar Baal-Hanán, hijo de Akbor. 50 Y muerto Baal-Hanán, reinó en su lugar Hadad. El nombre de su ciudad fue Pai, y el nombre de su mujer Mehetabel, hija de Matred, y esta hija de Mezab. 51 Muerto Hadad, sucedieron los duques en Edom, el duque Timna, el duque Alba, el duque Getet. 52 El duque Aholibama, el duque Ela, el duque Pinón. 53 El duque Cenaz, el duque Temán, el duque Mizar. 54 El duque Madiel y el duque Hiram. Estos fueron los duques de Edom. Develación. Hadad aquí señala la repetición cíclica del ego. Pai es la ciudad de la vanagloria. Mehetabel representa a la mente adulterada. Matred y Mezab son genealogías de confusión y falsedad. Los duques son las múltiples jerarquías del ego. Representan las divisiones internas del yo psicológico, los jefes de legiones demoníacas que gobiernan el Edom interior, la tierra roja de la sangre y las pasiones. Solo la luz del Cristo íntimo, al reinar en Israel interno, puede destronar a todos esos señores del error. Mensaje. Capítulo 2. Estos son los hijos de Israel. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Develación. Los 12 hijos de Israel son los 12 arquetipos que todo iniciado lleva en su interior. Son las 12 facultades anímicas que deben despertarse a través de la transmutación y el trabajo sobre sí. No son meras genealogías, sino las 12 tribus interiores, las 12 potencias zodiacales que forman el pueblo de Dios dentro de la psique. Mensaje. 3 Los hijos de Judá. Onán y Sela. Estos 3 le nacieron de la hija de Suba, cananea. Y primogénito de Judá, fue malo delante del Señor, y lo mató. 4 Y Tamar su nuera le dio a luz a Fares y a Zera, y así todos los hijos de Judá fueron 5. Develación. Judá representa la fuerza solar crística. Sus hijos simbolizan tendencias que surgen en el alma. El primogénito, representa la perversión de la energía sexual, que al ser usada erróneamente es condenada a muerte por la ley divina. La energía mal canalizada muere en su propósito y se convierte en karma. Tamar es símbolo del alma humana que, al unirse a Judá, el Cristo íntimo, engendra 2 fuerzas. Fares y Zera. Fares representa la línea solar que abre caminos hacia la redención. Zera simboliza la chispa de luz oculta en la semilla, que debe crecer en el interior del iniciado. 5 hijos significan el poder de la ley. El pentagrama viviente que protege al que se eleva. Mensaje. 5 Los hijos de Fares. Hezrón y Amul. 6 Y los hijos de Zera. Zimri, Etán, Emán, y Calcol, y Dara, en todos 5. Develación. Fares, como línea solar, engendra nuevas posibilidades espirituales. Hezrón y Amul son expresiones del alma que busca encarnar la justicia, Hezrón, y la misericordia, Amul. Representan fuerzas equilibradoras del karma.
Los 5 hijos de Zera representan 5 virtudes o poderes que deben desarrollarse en el alma. Zimri, la victoria sobre el ego; Etán, la firmeza en la senda; Emán, el sacrificio; Calcol, la sabiduría adquirida en la experiencia; y Dara, la claridad de visión. Otra vez se manifiesta el número 5, señal del hombre verdadero. Mensaje. 7 hijo de Carmi fue Acán, el que alborotó a Israel, porque prevaricó en el anatema. 8 Azarías fue hijo de Etán. Develación. Acán es la representación de la traición a la ley interna. Simboliza al iniciado que roba lo que pertenece al santuario, profanando los misterios. Su acción trae desorden interior, alborota a Israel, es decir, perturba a las tribus arquetípicas del alma. Azarías significa Yahvé ha ayudado. Es la fuerza divina que surge cuando el alma mantiene la firmeza, Etán, en medio de las pruebas. Es la victoria de la asistencia celestial en el iniciado fiel. Mensaje. 9 Los hijos que nacieron a Ezrón: Jerameel, Ram y Kelubai. 10 Y Ram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Naasón, príncipe de los hijos de Judá. Develación. De Ezrón, la justicia, engendra 3 potencias. Jerameel, la misericordia del Señor; Ram, la elevación hacia lo alto; y Kelubai, la constancia. Se trata de 3 columnas de la obra: justicia, elevación y perseverancia. Ram, como fuerza de elevación, transmite su poder a Aminadab: mi pueblo es noble, y de ahí surge Naasón, príncipe de Judá, quien representa el liderazgo interno del Cristo. La nobleza del alma es requisito para que el príncipe solar gobierne las tribus interiores. Mensaje. 11 Y Naasón engendró a Salmón, y Salmón engendró a Booz. 12 Y Booz engendró a Obed, y Obed engendró a Isai. Develación. Esta cadena muestra la transmisión de la energía mesiánica. Salmón representa la paz interior; Booz, la fuerza redentora que se une a Ruth, el alma extranjera que anhela la luz. Obed es el servidor fiel, y de él nace Isai, padre de David, es decir, la preparación del alma para encarnar al Rey Sol, el Cristo íntimo. Mensaje. 13 E Isai engendró a Eliab, su primogénito, y el segundo Abinadab, y Simea el tercero. 14 El cuarto Natanael, el quinto Radai. 15 El sexto Ocem, el séptimo David. Develación. Los 7 hijos de Isai simbolizan los 7 cuerpos que el iniciado debe cristificar: físico, etérico, astral, mental, causal, búdico y átmico. El séptimo es David, el alma solar que vence al Goliat interior. Mensaje. 16 de los cuales Sarbia y Abigail fueron hermanas. Los hijos de Sarbia fueron 3: Abisai, Joab y Asael. 17 Abigail engendró a Amasa, cuyo padre fue Jeter ismaelita. Develación. Sarbia y Abigail son 2 aspectos del alma: la fuerza guerrera y la inteligencia luminosa. De Sarbia surgen Abisai, Joab y Asael, que representan la energía combativa contra el ego. De Abigail surge Amasa, símbolo de la organización interna que une las fuerzas dispersas del ser. Mensaje. 18 Caleb hijo de Ezrón engendró a Jeriot de su mujer Azuba, y los hijos de ella fueron Geser, Sobad y Ardón. 19 Y muerta Azuba, tomó Caleb por mujer a Efrata, la cual le dio a luz a Ur. 20 Y Ur engendró a Uri, y Uri engendró a Bezaleel. Develación. Caleb es la valentía del alma. De Azuba nacen Geser, creatividad; Sobad, don espiritual; y Ardón, la fuerza ardiente. Al morir Azuba, la unión con Efrata, fructificación, da a Ur, quien representa la luz blanca pura. Ur engendra a Uri, la llama, y Uri a Bezaleel, el artífice del tabernáculo. El iniciado que construye el templo interior. Mensaje. 21 Después entró Ezrón a la hija de Maquir padre de Galaad, la cual tomó siendo él de 60 años, y ella le dio a luz a Segub. 22 Y Segub engendró a Jair, el cual tuvo 23 ciudades en la tierra de Galaad. 23 Y Jesur y Aram tomaron las ciudades de Jair de ellos, y Akenat con sus aldeas, 60 lugares. Todos estos fueron de los hijos de Maquir padre de Galaad. Develación. Ezrón, a los 60 años, número de madurez iniciática, se une a la hija de Maquir, símbolo del poder creador. De allí nace Segub, el elevado, quien engendra a Jair, dueño de 23 ciudades. Las facultades conquistadas en la psique. Pero Jesur y Aram, fuerzas externas, roban parte de esas conquistas. Advertencia de que el iniciado puede perder logros si se descuida. Mensaje. 24 Y muerto Ezrón en Caleb de Efrata, Belén, Abías mujer de Ezrón, le dio a luz a Asur padre de Tecoa. Develación. La muerte de Ezrón en Belén, la casa del pan de vida, indica el tránsito de la justicia humana a la justicia divina. De Abías nace Asur, padre de Tecoa, símbolo del guerrero espiritual que protege la pureza interior y llama al arrepentimiento. Mensaje.
25 Y los hijos de Jerameel primogénito de Hezrón fueron Ran su primogénito, Buna, Oren, Ocem y Ahías. 26 Y tuvo Jerameel otra mujer llamada Atara, que fue madre de Onam. 27 Y los hijos de Ram primogénito de Jerameel fueron Maaz, Jamín y Eker. 28 Y los hijos de Onam fueron Samai y Jada. Los hijos de Samai, Nadab y Abisur. Develación. Jerameel, primogénito de Hezrón, representa la misericordia que surge de la justicia. Sus hijos muestran diversas virtudes del alma. Ram, elevación; Buna, inteligencia; Oren, esfuerzo; Ocem, fortaleza; Ahías, hermandad. Atara, la otra mujer, es símbolo de una segunda oportunidad espiritual que engendra a Onam, de quien descienden nuevas líneas de virtud. Los nombres posteriores, Maaz, Jamín, Eker, Samai, Jada, Nadab, Abisur, son facetas de esa herencia espiritual. Esfuerzos, rectitud, equilibrio y la necesidad de vencer la corrupción interna. Mensaje. 29 Y el nombre de la mujer de Abisur fue Abiail, la cual le dio a luz a Abán y a Molid. 30 Y los hijos de Nadab, Seled y Apaim. Y Seled murió sin hijos. Develación. Abiail significa fortaleza de Dios. Representa la energía femenina que da nacimiento a Abán, donación, entrega, y a Molid, engendrar. Son virtudes creadoras que brotan cuando la fuerza divina se une al alma. Nadab, el generoso, engendra dos corrientes. Seled, que muere sin descendencia, simboliza la obra que no fructifica por falta de perseverancia. Y Apaim, ira, que muestra la lucha con el yo pasional. Mensaje. 31 Isi fue hijo de Apaim, y Sesán, hijo de Isi, e hijo de Sesán, Alai. 32 Los hijos de Jada hermano de Samai, Jeter y Jonatán. Y murió Jeter sin hijos. Develación. Isi, existencia, surge de Apaim, ira, mostrando cómo del defecto también puede nacer aprendizaje. Sesán, blancura, representa la purificación del linaje. De él nace Alai, ornamento, la belleza del alma refinada tras superar las pasiones. Jeter, abundancia, y Jonatán, don de Dios, simbolizan dos caminos. Uno que se agota y no fructifica, Jeter sin hijos, y otro que perpetúa la herencia divina, Jonatán. Mensaje. 33 Y los hijos de Jonatán, Pelet y Zaza. Estos fueron los hijos de Jerameel. 34 Y Sesán no tuvo hijos, sino hijas. 35 Y tuvo Sesán un siervo egipcio, llamado Jara, al cual dio Sesán por mujer a su hija, y ella le dio a luz a Atai. Develación. Pelet significa liberación y Zaza resplandor. Son cualidades que la misericordia de Jerameel transmite al alma. La liberación del ego y el brillo de la conciencia despierta. Sesán, sin hijos varones, indica que la obra no siempre progresa en línea recta. Sus hijas representan aspectos receptivos del alma. Al unirse con Jara, un siervo egipcio, se muestra la integración de elementos extranjeros o inferiores de la psique en el proceso de redención. De esa unión nace Atai, tiempo oportuno, indicando que todo sirve en la gran obra si se coloca en su justo momento. Mensaje. 36 Y Atai engendró a Natán, y Natán engendró a Zabad. 37 Y Zabad engendró a Eflal, y Eflal engendró a Obed. 38 Y Obed engendró a Jehú, y Jehú engendró a Azarías. 39 Y Azarías engendró a Eles engendró a Elasa. 40 Elasa engendró a Sismai, y Sismai engendró a Salum. 41 Y Salum engendró a Jecamías, y Jecamías engendró a Elisama. Develación. Esta cadena es la continuidad del linaje espiritual. Natán, don divino, abre el camino. Zabad, dote, simboliza herencia. Eflal, juventud, renovación. Obed, siervo, humildad. Jehú, él es Señor, autoridad divina. Azarías, Yahvé ha ayudado, asistencia. Él es, fuerza, vigor. Elasa, Dios ha hecho, cumplimiento. Sismai, sustento, firmeza. Salum, paz, serenidad. Jecamías, Yahvé resucita, resurrección. Elisama, Dios escucha, comunión con lo alto. Cada nombre es un peldaño de la iniciación interior. Mensaje. 42 Los hijos de Caleb hermano de Jerameel fueron Mesa su primogénito, que fue el padre de Zif, y de sus otros hijos, Maresa, padre de Hebrón. 43 Y los hijos de Hebrón, Coré, y Tapúa, y Requem, y Sema. Develación. Caleb, fuerza valiente, engendra Mesa, cosecha, y Zif, brillo, símbolos de frutos espirituales. Maresa, fortaleza, es padre de Hebrón, ciudad de unión. Representa la firmeza que lleva al iniciado a la comunión con lo divino. De Hebrón, la unión, da 4 frutos. Coré, calvo, despojado del ego. Tapúa, manzana, fruto del árbol del conocimiento. Requem, bordado, obra delicada. Y Sema, fama, testimonio. Cada hijo es un aspecto del trabajo interior en la unión con Dios. Mensaje.
44 Y Sema engendró a Raam, padre de Jorcoam, y Requem engendró a Samai. 45 Maón fue hijo de Samai, y Maón padre de Betsur. Develación. Raam, compasión, engendra a Jorcoam, levantamiento del pueblo, mostrando que de la misericordia nace la verdadera elevación de las almas. Requem engendra a Samai, escuchado, virtud de la atención espiritual. Maón, habitación, simboliza el lugar interno de recogimiento. De él nace Betsur, casa de la roca, el refugio del alma que se apoya en la piedra filosofal. Mensaje. 46 Y Efa, concubina de Caleb, le dio a luz a Harán, y a Mosa, y a Gacez. Y Harán engendró a Gacez. 47 Y los hijos de Jadai. Regem, Jotam, Gesam, Pelet, Efa y Saaf. Develación. Efa, concubina, indica un aspecto secundario de la energía creadora. De ella nacen Harán, montaña, Mosa, retirada, y Gacez, cortador. Harán engendra otro Gacez, mostrando repetición de pruebas y la necesidad de cortar el ego en sus múltiples raíces. Cada uno representa cualidades o pruebas. Regem, tejido, entrelazamiento, Jotam, perfecto de Yahvé, Gesam, trabajo, Pelet, liberación, Efa, oscuridad a vencer, Saaf, recogido, guardado. Este grupo muestra el proceso de integración y purificación. Mensaje. 48 Maaca, concubina de Caleb, le dio a luz a Seber y a Tirana. 49 Y también le dio a luz a Saaf padre de Madmana, y a Seba padre de Macbena, y padre de Gibea. Y Axa fue hija de Caleb. Develación. Maaca, concubina, refleja otra energía secundaria. De ella nacen Seber, inteligencia, y Tirana, deleite. Saaf engendra a Madmana, estiércol, símbolo de purificación por lo bajo, y Seba a Macbena, ladrillo, construcción, y Gibea, colina, elevación. Axa, hija de Caleb, representa el alma femenina que pide las fuentes de agua viva, como en otro pasaje bíblico. Símbolo del anhelo del alma por la sabiduría. Mensaje. 50 Estos fueron los hijos de Caleb, hijo de Ur, primogénito de Efrata. Sobal, padre de Kiriat Jearim. 51 Salma, padre de Belén. Aref, padre de Bet-Gader. Develación. Caleb, hijo de Ur, simboliza la valentía nacida de la luz. Ur. De Efrata, fructificación, surge Sobal, flujo, padre de Kiriat Jearim, la ciudad de los bosques, que representa el alma rodeada de múltiples fuerzas internas que deben ser gobernadas. Salma, padre de Belén, representa el origen del pan de vida, el nacimiento de la conciencia crística en el corazón del iniciado. Aref, padre de Bet-Gader, simboliza la muralla espiritual, la defensa del alma frente a los enemigos internos. Mensaje. 52 Y los hijos de Sobal padre de Kiriat Jearim, el cual era señor de la mitad de Amenuot. 53 Y las familias de Kiriat Jearim fueron los itritas, y los futitas, y los umatitas, y los misraitas, de los cuales salieron los zoratitas, y los estaolitas. Develación. Sobal, señor de Kiriat Jearim, expresa el dominio sobre la ciudad interior de los bosques del subconsciente. Ser señor de la mitad de Amenuot significa el gobierno parcial sobre las multitudes internas. Una parte ya dominada, otra aún en proceso de redención. Estas familias representan las múltiples tendencias anímicas que moran en la ciudad interior. De ellas surgen los zoratitas y estaolitas, símbolos de las facultades solares y lunares que deben armonizarse en el iniciado. Mensaje. 54 Los hijos de Salma. Belén, y los netofatitas, los cuales son las coronas de la casa de Joab, y de la mitad de los manatitas, los zoraitas. 55 Y las familias de los escribas, que moraban en Jabes, fueron los tirateos, simeateos, sucateos, los cuales son los ceneos que vinieron de Amat, padre de la casa de Recab. Develación. De Salma procede Belén, cuna del Cristo íntimo. Los netofatitas, coronas de la casa de Joab, son las virtudes guerreras espirituales. Los manatitas y zoraitas representan la disciplina y la victoria sobre el ego. Los escribas simbolizan a los guardianes de la palabra, los que trabajan con la ley escrita en el corazón. Los ceneos, descendientes de Amat, son aquellos que, viniendo de tierras lejanas, la psique profana, se injertan en la obra divina, convirtiéndose en fieles de la casa de Recab, disciplina ascética. Mensaje. Capítulo 3. Estos son los hijos de David, que le nacieron en Hebrón. Amnón, el primogénito, de Ahinoam jezreelita. El segundo Daniel, de Abigail de Carmelo. 2 El tercero, Absalón, hijo de Maaca hija de Talmai rey de Jesur. El cuarto, Adonías hijo de Agit. 3 El quinto, Sefatías, de Abital. El sexto, Itream, de Egla su mujer. Develación. Los 6 hijos de David en Hebrón representan las 6 etapas del trabajo interior antes de la plenitud de Jerusalén. Amnón, fidelidad, se pervierte y fracasa. Daniel, Dios es mi juez, muestra la justicia divina.
Absalón, paz del padre, se revela como símbolo del alma que se alza contra lo superior. Adonías, mi señor es Yahvé, muestra la ambición espiritual mal encausada. Sefatías, Yahvé protege, y Itream, remanente del pueblo, son virtudes que sostienen al iniciado en medio de las pruebas. Mensaje. 4. Estos 6 le nacieron en Hebrón, donde reinó 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén reinó 33 años. 5. Estos 4 le nacieron en Jerusalén. Simea, Sobab, Natán y Salomón, de Betsua hija de Amiel. Develación. Hebrón es la ciudad de la unión. Allí David engendra las primeras experiencias espirituales, aún imperfectas. El número 7 y medio indica un ciclo incompleto de iniciaciones. Jerusalén, en cambio, es la plenitud interior donde reina 33 años, símbolo de la edad crística, la obra completa del Cristo íntimo en el corazón del iniciado. Los 4 hijos de Jerusalén representan virtudes espirituales puras. Simea, oído, escucha a Dios; Sobab, restauración; Natán, don de Dios; y Salomón, paz, sabiduría. Ellos son el fruto de la unión del alma con la sabiduría divina. Salomón encarna la plenitud de la sabiduría crística. Mensaje. 6 y otros 9. Ibar, Elisama y Elifelet. 7 Noga, Nefe y Jafía. 8 Elisama, Eliada y Elifelet. Develación. Estos 9 simbolizan múltiples virtudes y potencias latentes en el alma que acompañan al iniciado en su obra. Sus nombres evocan luz, Elisama. Dios ha escuchado, fortaleza, Eliada. Dios conoce, esplendor, Noga. Brillo, protección, Jafía. Elevado. La repetición de Elisama y Elifelet alude a la reiteración de pruebas y virtudes que deben consolidarse. Mensaje. 9 Todos estos fueron los hijos de David, sin los hijos de las concubinas. Y Tamar fue hermana de ellos. Develación. Los hijos de David son las múltiples fuerzas y virtudes del alma nacidas en diferentes niveles de la psique. Las concubinas simbolizan los aspectos secundarios de la energía creadora. Tamar, hermana, representa el alma femenina perseguida por el ego, que debe ser defendida y sublimada. Mensaje. 10 Hijo de Salomón fue Roboam, cuyo hijo fue Abías, cuyo hijo fue Asa, cuyo hijo fue Josafat. 11 Cuyo hijo fue Joram, cuyo hijo fue Ococías, cuyo hijo fue Joás. 12 Cuyo hijo fue Amasías, cuyo hijo fue Azarías, cuyo hijo fue Jotam. 13 Cuyo hijo fue Acaz, cuyo hijo fue Ezequías, cuyo hijo fue Manasés. 14 Cuyo hijo fue Amón, cuyo hijo fue Josías. Develación. Esta sucesión de reyes simboliza los estados anímicos del iniciado. Roboam, el pueblo se ensancha, muestra la expansión. Abías, Yahvé es padre, la protección divina. Asa, médico, la sanación interior. Josafat, Yahvé ha juzgado, la purificación. Joram, exaltado, y Ococías, Yahvé sostiene, el contraste entre orgullo y apoyo divino. Joás, dado por Yahvé, es gracia. Amasías, Yahvé fortalece, la firmeza. Azarías, Yahvé ayuda, la asistencia. Jotam, Yahvé es perfecto, la rectitud. Acaz, poseedor, la prueba del poder. Ezequías, fortaleza de Yahvé, la fidelidad. Manasés, olvido, el riesgo de caer. Amón, fiel, la continuidad. Josías, Yahvé sana, la restauración final. Mensaje. 15 Y los hijos de Josías. Joanán, su primogénito; el segundo Joacim; el tercero Sedequías; el cuarto Salum. 16 Los hijos de Joacim. Jeconías, su hijo, cuyo hijo fue Sedequías. Develación. Los hijos de Josías representan 4 estados. Joanán, Yahvé ha dado gracia; Joacim, Yahvé establece; Sedequías, justicia de Yahvé; y Salum, retribución. De Joacim nace Jeconías, Yahvé ha establecido firmemente, que enlaza a Sedequías, justicia, cerrando el ciclo. Así se muestra que todo reinado exterior debe convertirse en reinado interior del Cristo. Mensaje. 17 Y los hijos de Jeconías. Asir, cuyo hijo fue Salatiel; 18 Malquiram, Pedaías, Senazar, y Jecamías, Osama y Nedabías. Develación. Jeconías, símbolo del alma prisionera en Babilonia, engendra a Asir, que significa cautivo. El alma caída está atada por las cadenas del ego y del karma. Sin embargo, de este cautiverio nace Salatiel, que significa he pedido a Dios. La súplica interior, la oración ardiente, surge precisamente en la esclavitud para buscar la liberación. Estos nombres representan las múltiples fuerzas y tendencias del alma. Malquirán significa mi rey es exaltado, aludiendo a la aspiración espiritual. Pedaías es Jehová ha redimido, símbolo de la esperanza en la salvación interior. Senazar y Jecamías evocan al iniciado que busca estabilidad en lo divino. Osama y Nedabías apuntan a la devoción y a la entrega. Cada nombre es una chispa de virtud que, aunque dormida, habita en la semilla del cautiverio. Mensaje. 19 Y los hijos de Pedaías.
Zorobabel y Simei. Y los hijos de Zorobabel: Mesulam, Ananías y Selomit su hermana. 20 Y de Mesulam: Asuba, Oel y Berequías, Asadías y Jusabese, 5 en todos. Develación. Zorobabel, cuyo nombre significa nacido en Babilonia, representa al iniciado que, aun en la tierra del exilio, emprende la obra de reconstruir el templo interior. Él es figura del trabajo alquímico en medio del mundo material. Simei, el hermano, es el alma que sufre, la conciencia que observa. Los hijos de Zorobabel son las virtudes nacientes. Mesulam, amistad con Dios; Ananías, Dios ha tenido misericordia; y Selomit, la pacífica, que indican la restauración del alma a través de la misericordia y la paz interior. De la amistad con Dios, Mesulam, brotan 5 fuerzas sagradas. Asuba, pensamiento; Oel, tienda, morada; Berequías, Jehová bendice; Asadías, Jehová es misericordioso; y Jusabesed, Jehová ama la bondad. Estas son las 5 virtudes que edifican la morada interior del alma. Pensamiento puro, morada espiritual, bendición, misericordia y amor divino. Mensaje. 21 Los hijos de Ananías: Pelatías y Jesaías, hijo de Refaías, hijo de Arnán, hijo de Abdías, hijo de Secanías. 22 Hijo de Secanías fue Semaías. Y los hijos de Semaías fueron Atus, Igal, Barías, Nearías y Safat. 6. Develación. La misericordia de Dios, Ananías, engendra la liberación, Pelatías, y la salvación, Jesaías. La cadena genealógica es simbólica. Refaías significa Jehová ha curado; Arnán significa alegría; Abdías siervo de Jehová y Secanías habitación de Jehová. El alma curada por lo divino, que sirve y se regocija, se convierte finalmente en morada de la divinidad. Semaías significa oído de Jehová, es decir, la conciencia despierta que escucha la voz interna. Sus 6 hijos representan aspectos de la obediencia espiritual. Atus, reunido; Igal, él redimirá; Barías, Jehová ha creado; Nearías, luz de Jehová; y Safat, él juzga. La conciencia despierta reúne, redime, ilumina y juzga interiormente al iniciado. Mensaje. 23 Los hijos de Nearías fueron estos 3: Elioenai, Ezequías y Azricam. 24 Los hijos de Elioenai fueron estos 7: Odavías, Eliasib, Pelaías, Acub, Joanán, Dalaías y Anani. Develación. De la luz de Jehová, Nearías, brotan 3 rayos. Elioenai, mis ojos están hacia Dios, que es la fe; Ezequías, fortaleza de Jehová, que es la fuerza espiritual; y Azricam, Jehová ayuda, que es el auxilio divino constante. Estos 3 aspectos sostienen al alma en la lucha contra el ego. Los 7 hijos son los 7 aspectos del trabajo interior, reflejo de los 7 chakras y los 7 cuerpos del hombre. Odavías, Jehová es mi alabanza; Eliasib, Dios restaura; Pelaías, Jehová interviene; Acub, siguiendo; Joanán, Jehová ha hecho gracia; Dalaías, Jehová ha librado; y Anani, cubierto por Jehová, son símbolos de las fuerzas divinas que restauran al iniciado y lo hacen instrumento de la gracia divina. Mensaje. Capítulo 4. 1 Los hijos de Judá: Fares, Hezrón, Carmi, Ur y Sobal. 2 Y Reaía hijo de Sobal engendró a Jaat, y Jaat engendró a Umai y a Laad. Estas son las familias de los zoratitas. Develación. Judá representa la tribu solar, la energía crística dentro del alma. Sus hijos simbolizan los distintos aspectos del trabajo interior. Fares es la ruptura del velo de la ignorancia. Hezrón alude a la fortaleza del corazón. Carmi es el fuego de la alquimia. Ur simboliza la libertad del espíritu. Sobal es la transformación de la sombra en luz. Reaía significa visión, la capacidad de ver más allá de lo aparente. Jaat, sus hijos Aumai y Laad, representan la multiplicación de la obra en distintos aspectos del ser. Los zoratitas son los que trabajan en la purificación, pues Zora significa avispa, símbolo del aguijón del dolor que despierta la conciencia. Mensaje. 3 Y estas son las del padre de Etam: Jezreel, Isma e Idas. Y el nombre de su hermana fue Azelelponi. 4 Y Penuel fue padre de Gedor, y Ezer padre de Usa. Estos fueron los hijos de Ur, primogénito de Efrata, padre de Belén. Develación. Etam significa lugar fuerte, la roca de la fe interior. Jezreel es Dios siembra, indicando la siembra de la semilla espiritual. Isma significa escucha, la obediencia interior. Idas es el servicio. La hermana, Azelelponi, representa el alma femenina que refleja la luz en el rostro. El aspecto receptivo de lo divinal. Penuel es rostro de Dios, la visión interna de la divinidad. Gedor es la muralla, la defensa espiritual. Ezer es ayuda, y Usa, refugio. Ur, como primogénito de Efrata, señala el inicio de Belén, la casa del pan, donde nacerá el Cristo íntimo. Mensaje. 5 Y Asur padre de Tecoa tuvo 2 mujeres, a saber, Ela y Naara.
6. Y Nahara le dio a luz a Uzam, a Efer, a Temeni y a Astari. Estos fueron los hijos de Nahara. Develación. Asur representa a la fuerza constructiva. Tecoa es el lugar del sonido de trompeta, la voz que llama al despertar. Sus dos mujeres, Ela y Nahara, representan la dualidad de la naturaleza. La materia y el espíritu, lo viejo y lo nuevo. Los hijos de Nahara, cuyo nombre significa joven doncella, son los estados anímicos en formación. Auzam es la posesión, Efer es el vacío fértil, Temeni es el gemelo, la dualidad, y Astari significa secreto escondido. Son facetas del trabajo con la energía joven y renovada. Mensaje. 7. Y los hijos de Ela. Ceret, Jezoar, Etnan. 8. Y Cos engendró a Nub, y a Zobeba, y la familia de Arel hijo de Arum. Develación. Ela, la otra mujer, simboliza la fuerza dura, la prueba. Sus hijos representan diferentes etapas de purificación. Ceret es ramificación, Jezoar es pequeñez luminosa, y Etnan, don o salario espiritual. Cos es el arco de guerra, la voluntad en combate. Anub recuerda a Anubis, señor de la ley. Zobeba es la corriente del alma. Arel, hijo de Arum, indica la herencia kármica y la justicia divina que pesa sobre el linaje espiritual. Mensaje. 9. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, dolor, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. 10. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición, y ensancharas mi término, y si tu mano fuera conmigo, y me libraras de mal, que no me dañe. E hizo Dios que le viniese lo que pidió. Develación. Jabes es el iniciado que surge del dolor. La madre representa a la naturaleza, que da a luz la conciencia a través del sufrimiento. El dolor es el crisol donde se forja el alma fuerte. Aquí se revela la clave de la súplica consciente. El alma que reconoce su pequeñez pide bendición, expansión del ser, la guía de la mano divina y la liberación del mal. Dios concede lo pedido cuando la petición surge del corazón transformado por el dolor. Mensaje. 11. Y Kelub hermano de Sua engendró a Meir, el cual fue padre de Estón. 12. Y Estón engendró a Bet Rafa, a Pasea, y a Teina, padre de la ciudad de Nas. Estos son los varones de Reca. Develación. Kelub representa al perro fiel, símbolo de la fidelidad y vigilancia. Sua es riqueza terrenal. Meir es precio, indicando sacrificio. Estón significa fortaleza, mostrando que de la fidelidad y sacrificio surge la fortaleza interior. Bet Rafa es casa de curación, Pasea significa cojo, el defecto humano, y Teina es súplica. La ciudad de Naas, serpiente, simboliza la sabiduría serpentina. Los varones de Reca son los que beben del cáliz de disciplina y abstinencia. Mensaje. 13. Los hijos de Cenaz. Otoniel y Seraías. Los hijos de Otoniel. Atat. 14. Y Meonotai, el cual engendró a Ofra. Y Seraías engendró a Joab, padre de los habitantes en el valle llamado de Carisim, porque fueron artífices. Develación. Cenaz es el cazador, imagen del iniciado que caza sus propios defectos. Otoniel, el primer juez de Israel, significa fuerza de Dios. Seraías es Yahvé gobierna. Atat es temor, la reverencia al Eterno. Meonotai es morada, que engendra a Ofra, ciervo joven, símbolo de agilidad espiritual. Seraías engendra a Joab, Yahvé es padre. Los habitantes del valle de Carisim son artífices, símbolo de los obreros del gran taller de la gran obra. Mensaje. 15. Los hijos de Caleb hijo de Jefone. Iru, Ela y Naam. E hijo de Ela fue Cenaz. 16. Los hijos de Jealelel. Zif, Zifa, Tirías y Asareel. Develación. Caleb es la fidelidad intrépida, hijo de Jefone, el vigilante. Sus hijos representan estados. Iru es ciudad, Ela es encina, fuerza, y Naam es deleite. De Ela surge Cenaz, el cazador de la psique. Jealelel es Dios será alabado. Zif y Zifa simbolizan esplendor y brillo. Tirías es la fuerza protectora, y Asareel es Dios atado, unión con lo divino. Mensaje. 17. Y los hijos de Esdras. Jeter, Mered, Efer y Jalón. También engendró a María, y Samai, y a Isba, padre de Estemoa. 18. Y su mujer Jeudaía le dio a luz a Jered padre de Gedor, y a Eber padre de Soco, y a Jecutiel padre de Zanoa. Estos fueron los hijos de Bitia hija de Faraón, con la cual casó Mered. Develación. Esdras significa ayuda. Sus hijos son arquetipos. Jeter es resto, Mered es rebelión, Efer es polvo, la humildad, y Jalón es morada. María es el alma femenina, Samai es fama, e Isba, padre de Estemoa, simboliza la obediencia y escucha del Logos. Jeudaía es alabanza de Yahvé. Sus hijos son símbolos del trabajo interior. Jered es descenso, el trabajo en la sombra, padre de Gedor, muralla. Eber es alianza, padre de Soco, ramificación. Y Jecutiel es esperanza de Dios, padre de Zanoa, rechazo.
Bitia, la hija de Faraón, representa al alma que, habiendo vivido en la esclavitud de Egipto, se une al iniciado Mered, la rebelión santa, engendrando linajes espirituales. Mensaje. 19. Y los hijos de la mujer de Odías, hermana de Naam, fueron el padre de Keila de Garmi, y Estemoa de Maacati. 20. Y los hijos de Simón. Amnón, y Rina, hijo de Anán, y Tilón. Y los hijos de Isi. Zoet, y Ben-Zoet. Develación. Aquí la Biblia nos habla en clave de los linajes ocultos del alma. La mujer de Odías representa a la madre divina particular que engendra en su seno a los principios internos del iniciado. Keila y Estemoa no son simples nombres, sino arquetipos que aluden a virtudes del alma que se desarrollan bajo la guía de la madre cósmica. Cada nombre aquí corresponde a fuerzas anímicas. Simón, raíz solar, engendra energías que combaten las tinieblas internas. Isi, símbolo del fuego divino, produce Zoet y Ben-Zoet. La luz, Zoet, y su doble, la sombra, que deben integrarse mediante la alquimia. Mensaje. 21. Los hijos de Sela, hijo de Judá. Padre de Leca, y Laada, padre de Maresa, y de la familia de la casa del oficio del lino en la casa de Asbea. 22. Y Joacim, y los varones de Coceba, y Joás, y Saraf, los cuales dominaron en Moab, y Jasub y Lehem, que son palabras antiguas. Develación. El oficio del lino es alquímico. El lino blanco simboliza la pureza en las vestiduras del alma. Y Laada son estados internos que trabajan con el lino de la castidad, el lino del cordero. Quien teje su lino en Asbea, la casa interior, fabrica las vestiduras de luz. Dominar en Moab es vencer las pasiones animales. Joacim, Joás y Saraf son virtudes que controlan las aguas bajas de la lujuria. Palabras antiguas significa misterios arcaicos, enseñanzas de la sabiduría primordial. Mensaje. 23. Estos fueron alfareros y se hallaban en medio de plantíos y cercados, los cuales moraron allá con el rey en su hora. 24. Los hijos de Simeón. Nemuel, Jamín, Jarib, Zera, Saúl. Develación. El alfarero es el iniciado que modela su barro, es decir, su propio cuerpo y su psiquis. Los plantíos son las virtudes cultivadas, los cercados son las pruebas de la vida. Trabajar con el rey significa colaborar con el Cristo íntimo en la gran obra. Simeón representa la obediencia a la ley divina. Sus hijos son atributos. Nemuel, Dios es mi guardia, Jarib, contienda, Zera, semilla, y Saúl, deseo de Dios. Todo simboliza la lucha interior por custodiar la semilla espiritual. Mensaje. 25. También Salún su hijo, Misán su hijo, y Misma su hijo. 26. Los hijos de Misma. Amuel su hijo, Zacur su hijo, y Simei su hijo. Develación. Estos nombres indican herencias espirituales, virtudes transmitidas en la cadena iniciática. Salum es la paz interior. Misam, el perfume del alma. Misma, la firmeza en la palabra. La paz engendra frutos. Amuel es la gracia divina, Zacur la memoria sagrada de Dios, y Simei la obediencia interior. Todo esto corresponde al trabajo de purificación en la mente. Mensaje. 27. Los hijos de Simei fueron 16, y 6 hijas. Mas sus hermanos no tuvieron muchos hijos, ni multiplicaron toda su familia como los hijos de Judá. 28. Y habitaron en Beerseba, y en Molada, y en Azarsual. 29. Y en Bila, y en Ezem, y en Tolad. 30. Y en Betuel, y en Orma, y en Sicla. Develación. Simei produce abundancia espiritual, pero no todos los linajes internos se multiplican igual. Judá, que representa al Cristo, siempre lleva ventaja. Esto enseña que la verdadera multiplicación está en el Cristo íntimo. Cada ciudad corresponde a estados de conciencia. Habitar en ellas es morar en diversas etapas de iniciación. Beerseba, el pozo del juramento, simboliza la alianza con Dios. Betuel es la casa de Dios. Siclag representa la prueba del despojo. Mensaje. 31. Y en Bet Marcabot, y en Azar Susim, y en Bet Birai, y en Saaraim. Estas fueron sus ciudades hasta el reino de David. 32. Y sus aldeas fueron Etam, Aín, Rimón, y Toquén, y Asán, 5 aldeas. 33. Y todos sus villas que estaban en contorno de estas ciudades hasta Baal. Esta fue su habitación, y esta su descendencia. Develación. Bet Marcabot, casa de los carros, son los cuerpos internos. Azar Susim, aldea de caballos, simboliza la fuerza instintiva sublimada. Todo esto prepara el advenimiento del reino de David, es decir, la llegada del Cristo en el corazón. Las 5 aldeas son las 5 iniciaciones de misterios mayores. Etam es la fuente viva, Aín es la visión interior, Rimón la fecundidad, Toquén la firmeza, Asán el equilibrio. Rodear todo hasta Baal muestra que aún hay que luchar contra el ídolo interno, el ego. Mensaje. 34. Y Mesobab, y Jamlec, y Josías hijo de Amasías. 35. Joel, y Jehú hijo de Josibías, hijo de Seraías, hijo de Asiel.
36 y Elioenai, Jacoba, Jesuaía, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaía. 37 y Ciza hijo de Sifi, hijo de Alón, hijo de Jedaías, hijo de Simri, hijo de Semaías. Develación. Estos nombres son símbolos de almas que en el camino trabajan con diferentes aspectos de la fe, la visión interna, la justicia y la victoria sobre las pasiones. Cada nombre es un arquetipo depositado en el alma humana. Mensaje. 38 Estos por sus nombres son los principales que vinieron en sus familias y que fueron multiplicados en gran manera en las casas de sus padres. 39 Y llegaron hasta la entrada de Gedor hasta el oriente del valle, buscando pastos para sus ganados. Develación. Los principales son los valores anímicos más elevados. Multiplicarse significa que las virtudes se reproducen en el linaje espiritual cuando se trabaja con los 3 factores de la revolución de la conciencia. Buscar pastos es buscar alimento espiritual. El oriente es siempre símbolo de la luz. El valle es la vida misma con sus pruebas. Quien entra en Gedor, muro de protección, busca sustento para su alma y protección en la luz. Mensaje. 40 Y hallaron gruesos y buenos pastos, y tierra ancha y espaciosa, y quieta y reposada, porque los hijos de Cam la habitaban de antes. 41 Y estos que han sido escritos por sus nombres, vinieron en días de Ezequías rey de Judá, e hirieron sus tiendas y estancias que allí hallaron, y los destruyeron, hasta hoy, y habitaron allí, en lugar de ellos. Por cuanto había allí pastos para sus ganados. Develación. El alma encuentra abundancia espiritual en la tierra interior, pero esa tierra fue antes morada de los hijos de Cam, es decir, de los defectos y pasiones. La obra consiste en purificar la tierra del alma, desalojando a los viejos moradores para establecer la paz. Los que son escritos por sus nombres son las almas que han logrado grabar su destino en el libro de la vida. En los días de Ezequías, símbolo del iniciado que restaura el culto interior, esas almas destruyen las tiendas de los yoes animales y ocupan su lugar, porque allí, donde antes reinaba el ego, ahora debe pastar el rebaño del ser. Mensaje. 42 Y asimismo 500 hombres de ellos, de los hijos de Simeón, se fueron al monte de Seir, llevando por capitanes a Pelatías, y a Nearías, y a Refaías, y a Uziel, hijos de Isi. 43 E hirieron a las reliquias que habían quedado de Amalek, y habitaron allí hasta hoy. Develación. Los 500 representan la plenitud de las fuerzas del alma en acción. Simeón alude a la facultad de escuchar la voz interior. Seir, la montaña de Esaú, es la región del ego que debe ser conquistada. Los capitanes son jerarquías internas del ser que dirigen la guerra secreta contra las tinieblas psicológicas. Amalek representa a los demonios rojos de la lujuria. Las reliquias son los residuos del deseo animal. Los hijos de Simeón, dirigidos por el ser, exterminan lo que queda de Amalek, es decir, purifican la energía creadora y establecen allí la morada de la conciencia. Mensaje. Capítulo 5. 1 Y los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. 2 Porque Judá fue el mayorazgo sobre sus hermanos, y el príncipe de ellos. Mas el derecho de primogenitura fue de José. Develación. Rubén, símbolo de la inestabilidad y del instinto sexual no dominado, perdió la primogenitura por haber mancillado el lecho de su padre, es decir, por fornicar. José, que supo vencer a la esposa de Potifar, recibe la primogenitura, lo que enseña que el dominio de la energía sexual da herencia espiritual. Judá, fuerza regia del Cristo íntimo, conserva el cetro del gobierno. Mensaje. 3 fueron, pues, los hijos de Rubén, primogénito de Israel. Anoc, Falú, Hezrón y Carmi. 4 Los hijos de Joel. Semaías su hijo, Go su hijo, Simei su hijo. 5 Micaía su hijo, Reaía su hijo, Baal su hijo. 6 Beera su hijo, el cual fue transportado por Tiglat-Pileser rey de los asirios. Este era principal de los rubenitas. Develación. Estos nombres indican fuerzas y aspectos de la psique que descienden de la vibración rubenita. Son energías que, aunque marcadas por la caída, pueden ser redimidas mediante el trabajo interno. Joel significa Jehová es Dios, y de él surgen descendencias que mezclan lo luminoso con lo tenebroso. Semaías, la escucha de Dios, pero también Baal, símbolo de la idolatría interior. Beera, príncipe rubenita, fue llevado cautivo por los asirios, imagen de cómo las fuerzas del alma, si no se subliman, son arrastradas por los poderes psíquicos del mundo material. Mensaje. 7 Y sus hermanos por sus familias, cuando eran contados en sus descendencias, tenían por príncipes a Jehiel y a Zacarías. 8 Y Bela hijo de Azaz, hijo de Sema, hijo de Joel, habitó en Aroer hasta Nebo y Baalmeón. Develación. Jehiel, Dios vive, y Zacarías, Jehová recuerda, representan principios de esperanza y memoria divina.
Aun en la dispersión de Rubén, el Espíritu mantiene testigos que guían hacia la redención. Bela, destrucción, hijo de Azaz, fuerte, muestra cómo la fuerza mal usada destruye. Nebo y Baal-Meón aluden a los ídolos de la mente y del deseo. La psique caída mora en esas regiones que el iniciado debe trascender. Mensaje. 9 habitó también desde el oriente hasta la entrada del desierto desde el río Eufrates, porque tenía muchos ganados en la tierra de Galaad. 10 Y en los días de Saúl trajeron guerra contra los agarenos, ismaelitas, los cuales cayeron en su mano. Y ellos habitaron en sus tiendas sobre toda la parte oriental de Galaad. Develación. El oriente es el lugar de la luz, pero el desierto significa la aridez del alma. El Eufrates es la energía creadora que, mal usada, se dispersa en deseos múltiples. El ganado simboliza fuerzas instintivas abundantes que deben ser sublimadas para convertir Galaad en tierra de curación espiritual. Los agarenos son los descendientes de Agar, imagen de la esclavitud de la carne. Saúl, el ego que gobierna antes del Cristo, combate pero no logra reinar con justicia. La victoria sobre los agarenos enseña que incluso en la etapa psicológica del Saúl interior se libran luchas contra los deseos carnales, preparando el camino al David íntimo, el Cristo que debe venir a reinar. Mensaje. 11 Y los hijos de Gad habitaron enfrente de ellos en la tierra de Basán hasta Salca. 12 Y el primogénito fue Joel, el segundo Safán, y Jaanai, y Safate en Basán. Develación. Gad significa tropa o ejército. Representa la fuerza combativa del alma. Habitar en Basán, tierra de gigantes, indica que el iniciado debe vivir frente a las potencias tenebrosas, pero sin ser vencido por ellas, sosteniendo la guerra interior contra los defectos. Joel, Jehová es Dios, como primogénito muestra que el ejército interior debe estar dirigido por la divinidad. Safán, Jaanai y Safat son fuerzas auxiliares del ser, virtudes que acompañan al alma en la lucha. Mensaje. 13 Y sus hermanos, según las familias de sus padres, fueron Micael, Mesulam, Seba, Jorai, Jacán, Cía y Eber, en todos 7. 14 Estos fueron los hijos de Abiail hijo de Uri, hijo de Jaroa, hijo de Galaad, hijo de Micael, hijo de Jesisai, hijo de Jado, hijo de Buz. Develación. Los 7 hermanos son símbolo de las 7 fuerzas cósmicas y de los 7 cuerpos del hombre. Micael representa al Cristo solar, Mesulam, la reconciliación, Seba, la plenitud, Eber, el paso o transición hacia estados superiores. Son aspectos de la obra interna que deben armonizarse. El linaje espiritual recuerda que toda fuerza del alma tiene una raíz divina. Abiai significa mi padre es poder y Galaad es testimonio. Cada generación representa etapas en el sendero, mostrando que la herencia espiritual procede de antiguas luchas y victorias del ser. Mensaje. 15 También Ahí, hijo de Abdiel, hijo de Guni, fue principal en la casa de sus padres. 16 Los cuales habitaron en Galaad, en Basán, y en sus aldeas, y en todos los ejidos de Sarón hasta salir de ellos. Develación. Ahí, cuyo nombre significa hermano, es hijo de Abdiel, siervo de Dios. Esto indica que la verdadera primacía en la casa interior la tienen aquellos aspectos de la psique que se someten en obediencia al Altísimo. Galaad es la tierra del testimonio, Basán la tierra de gigantes, y Sarón es la planicie fértil. Habitar en estos lugares significa que el alma debe aprender a dar testimonio, a vencer a los gigantes del ego y a cultivar las virtudes en la llanura serena del corazón. Mensaje. 17 Todos estos fueron contados por sus generaciones en días de Jotam rey de Judá y en días de Jeroboam rey de Israel. 18 Los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que entesaban arco, y diestros en guerra, 44.760 que salían a batalla. Develación. El conteo de las generaciones es símbolo de la contabilidad kármica. Cada obra, cada linaje psíquico se registra. Jotam representa la firmeza en lo recto, Jeroboam, la desviación idolátrica. El alma vive entre ambas fuerzas, entre fidelidad y traición al ser. Rubén, Gad y Manasés representan distintas potencias del alma que se unen para la guerra santa. El número indica plenitud en el esfuerzo. El escudo y la espada son fe y voluntad. El arco, la tensión de la energía creadora. La guerra es interior, contra las legiones de Lío. Mensaje. 19 Y tuvieron guerra con los agarenos, y Getur, y Nafis, y Nodab. 20 Y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos se dieron en sus manos, y todos los que con ellos estaban. Porque clamaron a Dios en la guerra, y les fue favorable, porque esperaron en él. Develación. Los agarenos y los demás nombres representan defectos heredados de la carne y de la mente inferior. La guerra contra ellos es la lucha contra los descendientes de Agar, la esclavitud de la materia, que debe ser vencida por el Israel interior. La victoria espiritual nunca depende solo del esfuerzo humano, sino del auxilio divino.
El clamor sincero del alma invoca la ayuda del Padre interno. La esperanza y la fe atraen la victoria sobre los enemigos psíquicos. Mensaje. 21 y tomaron sus ganados, 50.000 camellos y 200